Mi codiciosa hermana se casó con mi esposo, esperando apoderarse de su fortuna de 400 millones de dólares. Pero apenas unos días después, él falleció inesperadamente. Después del funeral, ella se declaró con confianza la heredera de su riqueza. Sin embargo, cuando el abogado leyó su testamento, lo que descubrimos sorprendió a todos. Mi hermana se quedó sin palabras por lo que él había escrito. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad nos acompañan. Por favor, siéntanse libres de compartirlo en los comentarios. Ahora, permítanme llevarlos a esta historia. Mi nombre es Audrey, y necesito contarles una historia. Es una historia que he guardado por mucho tiempo, y creo que es hora de dejarla salir. Es una historia sobre la familia, sobre la traición, y sobre cómo la verdad a veces puede ser más complicada y más dolorosa que las mentiras que nos cuentan. No es una historia fácil de contar, así que les pido que tengan paciencia conmigo. Siempre había sido la callada. Si mi hermana gemela, Beatatrice, era el sol, entonces yo era la luna, solo visible por el reflejo de su luz. Ella nació con un fuego interior, una energía deslumbrante y segura que atraía a todos a su órbita. Cuando éramos niñas, ella era la que trepaba a los árboles más altos, la que lideraba los juegos del vecindario, con su risa resonando por la calle. Yo era la que estaba en el columpio del porche con un libro, observando, siempre observando. Nuestros padres, bueno, también orbitaban a su alrededor. Ni siquiera intentaban ocultar su favoritismo. Era simplemente un hecho inmutable de nuestro hogar, como el tercer escalón chirriante de la escalera o el grifo que goteaba en la cocina. Beatatrice era su hija predilecta, de la que presumían ante amigos y familiares. ¿Te enteraste? Beatatrice marcó el gol de la victoria en su partido de fútbol, exclamaba mi padre por teléfono. Beatatrice entró en el cuadro de honor otra vez, por supuesto, decía mi madre en las reuniones familiares, radiante. Cuando yo aparecía en la conversación, generalmente era como una nota al pie. Y Aurey también está bien. Es una niña callada, nuestra Aurey. Mis problemas de salud en la infancia no ayudaron. Mientras Beatatrice coleccionaba trofeos deportivos, yo coleccionaba citas con el médico. Una neumonía un invierno, asma severa al siguiente. Sentía que mi cuerpo era tan silencioso y frágil como mi personalidad. La preocupación de mis padres siempre parecía teñida de un leve y cansado suspiro de decepción. Yo era la gemela inferior, la que no podía seguir el ritmo. Recuerdo nuestro octavo cumpleaños con total claridad. Es como una película que puedo reproducir en mi mente. Tuvimos nuestra habitual fiesta compartida en el patio trasero con un pastel rectangular que tenía nuestros dos nombres escritos con glaseado, el de Beatatrice en un rosa llamativo y arremolinado, y el mío en un azul más pequeño y prolijo. Cuando llegó el momento del gran regalo, mi padre sacó primero el de Beatatrice, una reluciente bicicleta Win de 10 velocidades. Era de color rojo manzana acaramelado con borlas plateadas en el manillar que brillaban al sol. Todos los niños se quedaron boquiabiertos. Beatatrice soltó un grito de pura alegría y se subió, su cola de caballo rubia ondeando detrás de ella mientras recorría el césped, una imagen perfecta de una hija perfecta. Luego, mi madre salió de la casa con mi regalo. Era una gran antología de poemas clásicos encuadernada en cuero. Era un libro precioso, pero en ese momento, se sintió como un premio de consolación. Esto es más de tu estilo, Audrey, dijo, dándome una palmadita en la cabeza. Su sonrisa era amable, pero sus palabras se sentían como una jaula. Puedes leerlo adentro mientras tu hermana juega. Miré a mi padre. Estaba observando a Beatatrice, su rostro iluminado con una mirada de puro y absoluto orgullo. Cuando sus ojos finalmente se posaron en mí, que sostenía mi libro, su sonrisa fue tenue, casi una obligación. Ese fue el momento en que realmente lo entendí. No solo era diferente. A sus ojos, yo era una versión inferior, una copia más silenciosa y pálida. No eran solo los cumpleaños. Era todo. Recuerdo el concurso de ortografía de 4º grado. Había estudiado durante semanas, memorizando listas de palabras hasta que me ardían los ojos. Gané para mi clase, y estaba tan orgullosa que pensé que mi corazón estallaría. Corrí a casa, aferrando mi pequeña cinta azul.
Ese mismo día, Beatrice había competido en el encuentro de atletismo de todo el distrito. Quedó en segundo lugar en la carrera de 50 yardas. Esa noche, en la cena, mi padre se levantó e hizo un brindis. Por Beatrice. Segundo lugar en todo el distrito. Estamos muy orgullosos de ti, campeona. La llevaron a tomar un helado para celebrarlo. Mi cinta azul yacía en la encimera de la cocina, inadvertida. Cuando finalmente la señalé, mi madre solo dijo, «Oh, qué bien, cariño». Pero es solo un concurso de la clase. La frase favorita de mi madre, la que se convirtió en la banda sonora de mi juventud, siempre la decía con un agudo toque de frustración. Audrey, ¿por qué no puedes intentar ser más como Beatrice? Pon una sonrisa en tu cara. Te iría mejor si lo hicieras. La escuché con tanta frecuencia que el escozor finalmente se desvaneció en un dolor sordo y permanente. Aprendí a vivir con ello. Acepté mi papel. Yo era la observadora, el personaje secundario en la vibrante historia de la vida de mi hermana. Amaba a Beatrice, de verdad. De niña, la adoraba. Pero es difícil amar a alguien que es un recordatorio constante y vivo de todo lo que no eres. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, se sintió como un salvavidas. Beatrice, naturalmente, fue aceptada en una prestigiosa universidad en la costa este con una beca deportiva parcial. Su partida fue un gran evento con una enorme fiesta de despedida y adioses entre lágrimas. Mi propia carta de aceptación universitaria a una escuela estatal más pequeña en Texas fue recibida con un simple, «Oh, qué bien, cariño». Para mí, la universidad no se trataba solo de obtener un título. Era un intento desesperado por encontrar mi propia identidad. Era una oportunidad de ir a un lugar donde nadie conocía mi nombre, y mucho menos el de mi hermana. Empaqué todo lo que poseía en mi viejo Ford Escort de 10 años. No era mucho, 2 cajas de libros, una maleta de ropa que parecía ser toda en tonos de gris y beige, y una mezcla agitada de terror y euforia en mi estómago. El día que me fui, mis padres me dieron un abrazo rápido y superficial. Sus mentes ya estaban en el paquete de provisiones que estaban preparando para Beatrice. Mientras salía del camino de entrada, los vi por el espejo retrovisor, de pie en el porche, el brazo de mi padre alrededor del hombro de mi madre. No saludaron con la mano. El viaje en coche a Dallas fue un maratón de 16 horas impulsado por café de gasolinera y las estaciones de música country llenas de estática que aparecían y desaparecían a medida que cruzaba las fronteras estatales. Fue la primera vez en mi vida que estuve verdaderamente sola, y fue a la vez aterrador y absolutamente embriagador. Recuerdo cruzar la frontera del estado de Texas, ver el gran letrero de Bienvenido a Texas, y detenerme a un lado de la carretera. Me quedé sentada en mi coche, con el motor haciendo tic-tac, y lloré. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de puro y absoluto alivio. Lo había logrado. Era libre. La búsqueda de apartamento fue una experiencia de humildad. Vi lugares lúgubres y sombríos con el olor a cigarrillos rancios impregnado en las paredes. Finalmente me decidí por un tercer piso sin ascensor en un edificio ruidoso con buena luz solar y paredes del color del teaguado. El propietario, un hombre llamado señor Henderson con un ceño fruncido permanente, me entregó las llaves con un gruñido. La primera noche en ese apartamento vacío fue una de las más largas de mi vida. El silencio era algo físico, presionándome por todos lados. Pedí una pizza que no pude comer y me senté en el suelo, viendo cómo los faros de los coches que pasaban pintaban franjas en el techo, preguntándome si había cometido un terrible e irreversible error. Pero entonces empecé mis clases para ser maestra. Y lentamente, con mucho esfuerzo, comencé a construir una vida en Dallas. No era la hermana silenciosa de Beatrice. Era simplemente Audrey. Era la chica que siempre tenía sus apuntes en orden, en la que podías confiar para un grupo de estudio. Hice algunos amigos, conexiones tentativas al principio, entre libros de texto y café. Y cuando comencé mis prácticas de enseñanza, encontré mi propósito. A los niños, con su honestidad desordenada y sin filtros, no les importaba si era extrovertida o popular. Les importaba que fuera amable. Les importaba que escuchara. Les importaba que pudiera mostrarles la magia de convertir letras en una página en historias en sus cabezas.
Nunca olvidaré la primera vez que una de mis alumnas, una niña tímida llamada María, me escribió una nota que decía: «Usted es la mejor maestra». Doblé ese trozo de papel y lo guardé en mi cartera durante años. Fue el primer trofeo que había ganado. Después de graduarme, conseguí un trabajo a tiempo completo como maestra en una maravillosa escuela primaria en un tranquilo suburbio de Dallas. La vida se asentó en un ritmo suave y predecible. Era una vida pequeña, sencilla, pero era mía. Y entonces llegó Artur y convirtió mi pequeña y simple vida en algo hermoso. Lo conocí a través de una amiga del trabajo. Llevaba meses intentando conseguirme una cita, y yo siempre me había negado educadamente. La idea de tener citas me aterraba, pero ella fue persistente. «Es un buen hombre, Aurey. Tranquilo como tú». Se llamaba Artur, y era agente inmobiliario. Nuestra primera cita fue en un pequeño restaurante italiano de barrio, de esos con manteles a cuadros y botellas de Chianti como candelabros. Estaba tan nerviosa que volqué mi vaso de agua en los primeros 5 minutos. Me sentí mortificada, pero Artur simplemente se rió, un sonido cálido y fácil, y me ayudó a secarlo con una servilleta. Tenía una forma de hacerte sentir a gusto. No era como los hombres ruidosos y descarados con los que Beatrice siempre salía. Era tranquilo, observador, y tenía los ojos más amables que jamás había visto. Tenía una calidez silenciosa que atraía a la gente sin exigir atención. Pasé la mayor parte de la cena hablando de mis alumnos, divagando sobre planes de lecciones y dramas del patio de recreo. Estaba segura de que lo estaba aburriendo hasta las lágrimas, pero nunca pareció aburrido. Escuchaba. Escuchaba de verdad, asintiendo y haciendo preguntas reflexivas. «¿Y qué libro estás leyendo con ellos ahora?», preguntaba. «Oh, ¿qué es lo más gracioso que ha dicho un alumno esta semana?». Hacia el final de la noche, mientras esperábamos la cuenta, me miró a través de la mesa, su mirada tan directa que hizo que mi corazón se acelerara. «Sabes», dijo en voz baja, «hablas de esos niños con tanto amor. Es algo realmente especial». Hizo una pausa y luego añadió: «Eres diferente. En el buen sentido. El tipo de diferente que se queda contigo». Esas palabras fueron como agua en tierra reseca. Nadie había llamado nunca pacífica a mi tranquilidad. La llamaban tímida, retraída, antisocial. Pero Artur la veía como una fortaleza. Él me veía a mí. Salimos durante 2 años antes de casarnos. Nuestro noviazgo fue tan tranquilo y apacible como él. Dábamos largos paseos por el parque, cocinábamos juntos y pasábamos horas simplemente hablando. Me propuso matrimonio un lluvioso martes por la noche. Estábamos en nuestro pequeño y acogedor apartamento, acurrucados en el sofá, escuchando la lluvia golpear contra la ventana. No había planeado ningún gran gesto. Simplemente se giró hacia mí, tomó mi mano, y sus ojos estaban llenos de un amor sincero y abrumador. «Aurey», comenzó, su voz un poco entrecortada. «Nunca supe que una vida pudiera ser tan pacífica. Nunca supe que pudiera ser tan feliz. No quiero pasar ni un solo día sin esto. ¿Te casarías conmigo?». Sacó una pequeña caja. Dentro había un anillo simple y elegante que para mí era más hermoso que cualquier diamante llamativo que los novios de Beatrice le hubieran comprado. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras decía que sí. Eran lágrimas de felicidad, puras y simples. Por primera vez en mi vida, me sentí completa y absolutamente elegida. Nuestra vida juntos no fue un cuento de hadas, pero fue real y fue buena. Su trabajo estable y mi sueldo de maestra fueron suficientes para pagar la entrada de una pequeña pero encantadora casa tipo bungalow en un barrio con grandes robles. Pasamos nuestro primer año en esa casa, haciéndola nuestra. Pintamos las paredes de un amarillo suave, plantamos un jardín en el patio trasero y recorrimos mercados de pulgas en busca de muebles con carácter. Artur era sorprendentemente habilidoso. Recuerdo un sábado que pasamos todo el día montando una estantería, riéndonos mientras poníamos los estantes al revés. Esa estantería, torcida como estaba, se convirtió en mi mueble favorito. Nuestra vida se basaba en pequeños y felices rituales, el desayuno del sábado por la mañana en el Blue Bonnet Diner, donde la camarera, una mujer llamada Flo, siempre nos llamaba tortolitos, las tardes de domingo leyendo uno al lado del otro en el sofá.
Nunca tuvimos hijos. Después de unos años de intentarlo, aceptamos que no estaba destinado a ser, y encontramos la satisfacción en nuestra vida juntos. Nuestro hogar era tranquilo, lleno de libros, el olor del café de Arthur por la mañana y una profunda y duradera sensación de paz. Arthur era mi mayor animador. Creía en mí más de lo que yo creía en mí misma. Cuando me ofrecieron un pequeño ascenso a maestra principal de mi nivel, me aterrorizaba la responsabilidad extra. Arthur se sentó conmigo durante horas, haciendo listas de todas las razones por las que estaba cualificada, diciéndome lo orgulloso que estaba. Me hizo sentir capaz. Me hizo sentir fuerte. Durante esos años, mi contacto con Beatrice fue esporádico. Ahora era una ejecutiva de marketing de alto poder en Nueva York, viviendo una vida que parecía un mundo aparte de la mía. Llamaba cada pocos meses, generalmente cuando tenía algo nuevo de lo que presumir. Oh, Audrey, no lo creerías, decía, su voz crepitando de energía. Mi empresa acaba de conseguir la cuenta de Coca-Cola. Y mi nuevo novio, es un gestor de fondos de cobertura, acaba de llevarme a París el fin de semana. Yo escuchaba, ofreciendo felicitaciones educadas. Eso es maravilloso, Beatrice. Estoy muy feliz por ti. Luego le contaba sobre mi nuevo programa de lectura para mis alumnos de primer grado o los tomates que estábamos cultivando en nuestro jardín. Casi podía oír cómo se le nublaba la vista a través de la línea telefónica. Bueno, qué dulce, cariño, decía inevitablemente, su tono una mezcla de lástima y condescendencia. Mientras seas feliz con tu pequeña y simple vida. La cuestión era que sus palabras ya no tenían el poder de herirme porque yo era feliz. No vivía una vida que daría para un artículo de revista llamativo, pero era una vida rica en amor y propósito. Tenía un hombre que me apreciaba exactamente por quien era. Tenía un trabajo que marcaba la diferencia. No necesitaba París ni gestores de fondos de cobertura. Tenía todo lo que siempre había deseado de verdad allí mismo, en esa pequeña casa con mi amable y constante Arthur a mi lado. Durante 10 maravillosos años, creí que nuestro amor tranquilo y simple era invencible. El cambio, cuando llegó, fue como la marea bajando lentamente. Tan gradualmente que no te das cuenta de que la costa se ha movido hasta que levantas la vista y ves hectáreas de arena expuesta y estéril. Comenzó alrededor de nuestro 10º aniversario de bodas. Arthur empezó a trabajar hasta más tarde. Al principio, era solo 1 o 2 horas. Un gran proyecto en el trabajo, decía, dándome un beso cansado en la mejilla antes de desaparecer en su despacho en casa. Pero pronto, llegaba a casa después de que yo ya había cenado, mucho después de que el sol se hubiera puesto. El olor de su café ya no era lo primero que notaba por la mañana porque a menudo se iba antes de que yo me despertara. Nuestra mesa de comedor, que antes era el centro de nuestro día donde nos reconectábamos y compartíamos historias, se volvió silenciosa. Yo intentaba llenar el silencio, hablando de mis alumnos, pero sus respuestas se volvieron más cortas, más distraídas. Asentía y murmuraba, «Qué bien, cariño», pero sus ojos estaban distantes, su mente claramente en otro lugar. Recuerdo una noche que estaba especialmente emocionada. Finalmente había logrado que un alumno tímido y retraído leyera en voz alta frente a la clase. Fue un gran avance. No podía esperar para contárselo a Arthur. Preparé su comida favorita, pastel de pastor, y esperé. No llegó a casa hasta casi las 9. Entró, dejó su maletín junto a la puerta con un golpe sordo y se aflojó la corbata. Día largo, gruñó, dirigiéndose al refrigerador. Hice tu favorito, dije, intentando mantener mi voz ligera. No tengo hambre, dijo, cogiendo una cerveza y cerrando la puerta. Ni siquiera miró la mesa que yo había puesto. Me quedé allí en la cocina, con la historia de mi alumno muriendo en mis labios. El silencio que siguió fue pesado, lleno de cosas que no entendía. El hombre cariñoso y atento con el que me había casado estaba siendo reemplazado por un fantasma, un educado extraño que compartía mi casa pero no mi vida. Intenté hablar con él, por supuesto, innumerables veces. Arthur, ¿está todo bien en el trabajo? Pareces muy estresado. Solo es el trabajo, Aubrey. No te preocupes por eso. ¿Estamos bien? Le pregunté una noche, con la voz débil mientras yacíamos en la cama,
con una fría distancia de un pie entre nosotros. Él simplemente se dio la vuelta, dándome la espalda. Estamos bien. Solo estoy cansado. Vete a dormir. Pero no estábamos bien. Un pavor frío, una sensación que no había experimentado desde mi infancia, comenzó a arrastrarse de nuevo en mi vida. Era la sensación de ser invisible, de ser un problema que había que gestionar en lugar de una persona a la que amar. Sentía que lo estaba perdiendo, y no tenía ni idea de por qué. La noche en que todo se hizo añicos fue un jueves. El aire en nuestra casa era tan denso con palabras no dichas que se sentía difícil respirar. Artur había sido un fantasma toda la semana, apenas hablándome. Había decidido que esa noche exigiría una respuesta. No podía vivir más en este silencio sofocante. Preparé la cena, pero ninguno de los dos comió mucho. Simplemente empujaba un trozo de pollo por mi plato, con el estómago hecho un nudo. Finalmente, dejé mi tenedor. El suave tintineo contra el plato de cerámica sonó como un trueno en la silenciosa habitación. Artur, tenemos que hablar, comencé, mi voz temblando ligeramente. Él finalmente levantó la vista de su plato. Me miró a los ojos, y por primera vez en meses, su mirada era clara, directa y absolutamente fría. No había calidez, ni amor, nada. Era como mirar a un extraño. Tienes razón, dijo, su voz plana y desprovista de toda emoción. Sí, tenemos que hacerlo. Respiró hondo, y las siguientes 4 palabras detonaron mi vida. Quiero el divorcio. El mundo se inclinó sobre su eje. El aire salió de mis pulmones. Estoy segura de que dije algo, quizás su nombre, quizás un ahogado pero no pude oírlo por el rugido en mis oídos. Se sentía como un sueño, una pesadilla. Esto no podía estar sucediendo. No a nosotros. No a Artur y a mí. ¿Por qué? Logré susurrar finalmente, la palabra raspando mi garganta en carne viva. Se acabó, Aurey, dijo, su voz como una piedra. No me daría una razón. Simplemente repetía las palabras como una sentencia de muerte. He tomado una decisión. Antes de que pudiera procesarlo, antes de que pudiera gritar, suplicar o desmoronarme, sonó el timbre. Un agudo y alegre dindón que estaba tan grotescamente fuera de lugar que parecía un sonido de otro universo. Me quedé sentada, congelada, incapaz de moverme, mientras Artur se levantaba tranquilamente, se limpiaba la boca con la servilleta y caminaba hacia la puerta principal. Oí girar la cerradura. Oí abrirse la puerta. Y luego oí el sonido que perseguiría mis pesadillas durante meses, el seguro y triunfante taconeo de unos zapatos de tacón alto sobre nuestro suelo de madera. Beatrice entró pavoneándose en nuestro comedor. Era una visión en un vestido rojo elegante y de aspecto caro. Su pelo estaba perfecto, su maquillaje estaba perfecto, y una amplia sonrisa depredadora estaba plasmada en su rostro. Se acercó directamente a Artur, mi esposo, y le pasó el brazo por el suyo como si le perteneciera. Él no se apartó. Simplemente se quedó allí, como una estatua, su rostro una máscara en blanco. Beatrice me miró, sus ojos recorriendo mi ropa sencilla, mi rostro atónito y surcado de lágrimas. Su sonrisa se ensanchó, un cruel y satisfecho corte de lápiz labial rojo. Artur y yo nos vamos a casar, anunció, su voz goteando una satisfacción engreída que me revolvió el estómago. El suelo desapareció bajo mis pies. Me agarré al borde de la mesa del comedor para no derrumbarme. Mi hermana, mi esposo, los 2 pilares centrales de mi vida, conspirando juntos para destruirme. Miré del rostro alegre de Beatrice al rostro vacío de Artur, buscando cualquier señal de que esto era una broma de mal gusto, un terrible error. No había nada. Entonces Beatrice volvió a hablar, su voz como un dulce veneno, retorciendo el cuchillo. No es una broma, Aurey. Siempre has vivido a mi sombra. Creo que es hora de que te quedes ahí para siempre. Las semanas que siguieron son un recuerdo gris y brumoso. Sentía como si estuviera viendo mi vida pasarle a otra persona desde una gran distancia. El proceso del divorcio fue brutalmente eficiente. Artur quería que se hiciera rápido, y yo no tenía la voluntad de luchar.
Un grueso sobre de Manila llegó por mensajero al día siguiente con los papeles del divorcio. Su abogado, un hombre con una voz fría e impersonal por teléfono, me explicó los términos del acuerdo. Era generoso. Me estaba dando la mayor parte de nuestros ahorros, más de la mitad. En ese momento, pensé que era dinero de la culpa. Firmé todo lo que me puso delante, mi mano moviéndose como un autómata. Solo quería que terminara. La parte más difícil fue dejar nuestra casa. Cada objeto era un campo minado de recuerdos. Empacando mis libros, encontré un recibo descolorido que él había usado como marcapáginas de nuestra primera cena de aniversario. En el armario, encontré la sudadera vieja y suave suya que siempre usaba los domingos perezosos. Cada artículo era una nueva puñalada de traición. Contraté una empresa de mudanzas porque no podía soportar ver a Arthur de nuevo. Dejé la llave de la casa en la encimera de la cocina y salí por la puerta sin mirar atrás, dejando atrás 10 años de mi vida. Encontré un apartamento pequeño y sin alma en un gran complejo anónimo al otro lado de la ciudad. Durante el primer mes, las cajas de la mudanza permanecieron como una fortaleza sin abrir en mi sala de estar. No podía animarme a desempacar los restos de una vida que ya no existía. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma, diciéndole al director que tenía la gripe. La verdad era que no podía enfrentarme a las miradas compasivas e inquisitivas de mis colegas, y ciertamente no podía enfrentarme a los rostros inocentes y felices de mis alumnos. La mayoría de los días, simplemente me sentaba en el sofá, que todavía estaba envuelto en el plástico de la mudanza, y miraba la pared beige. No veía la televisión. No leía. Simplemente me sentaba. El teléfono sonaba, amigas del trabajo como mi querida amiga, Carol, llamando para ver cómo estaba. Veía su nombre parpadear en la pantalla y lo dejaba ir al buzón de voz. Aurey, cariño, soy Carol. Solo llamo para ver cómo estás. Estamos todos preocupados por ti. Por favor, devuélveme la llamada. No podía. ¿Qué diría? ¿Cómo se explica una traición tan profunda que parece que te ha vaciado por dentro? Mientras tanto, Beatrice organizaba un desfile de la victoria. Una amiga, con buenas intenciones, me envió una captura de pantalla de las redes sociales de Beatrice. Era una foto de ella y Arthur brindando con copas de champán en un balcón con vistas al mar. La leyenda decía, finalmente con mi verdadera alma gemela. Vomité después de verla. Desactivé todas mis cuentas ese día. No podía soportarlo. Cada foto sonriente, cada publicación de celebración era un testimonio público de mi fracaso, de mi anulación. Había sido reemplazada tan fácil y felizmente. Aproximadamente un mes después de mi exilio autoimpuesto, finalmente me quedé sin comida y me vi obligada a aventurarme a la tienda de comestibles. Debí de ser un espectáculo, pálida, con el pelo sin peinar, usando los mismos pantalones de chándal que había llevado durante 3 días. Mientras buscaba a tientas mis llaves para volver a entrar en mi edificio de apartamentos, un elegante Mercedes negro se detuvo en la acera. Mi corazón se detuvo. Era el coche de Beatrice. Se bajó, luciendo como si acabara de salir de una revista. Llevaba un traje pantalón de color crema que probablemente costaba más que mi alquiler, su pelo rubio capturando el sol de la tarde. Me vio, y su rostro se iluminó con una sonrisa brillante y falsa. Aurey. Gritó, su voz inquietantemente brillante y alegre, como si no hubiera hecho nada malo. ¿Cómo has estado? Me quedé allí, agarrando mi única bolsa de la compra, leche, pan, una lata de sopa. Me sentí pequeña y patética bajo su mirada pulida. ¿Qué quieres, Beatrice?, pregunté, mi voz ronca por el desuso. Caminó hacia mí, sus tacones marcando un ritmo arrogante en el pavimento. Se detuvo a unos metros de distancia, su sonrisa todavía perfectamente en su sitio. Solo quería ver cómo estabas, tonta, dijo, su tono goteando una falsa preocupación. Esto debe ser muy difícil para ti. Quiero que sepas que estoy aquí para ti si necesitas algo. La audacia de ello, el descaro puro e impresionante, fue tan insultante, tan profundamente cruel que algo se rompió dentro de mí. La niebla de la depresión entumecida comenzó a arder, reemplazada por una ira candente, al rojo vivo. Estás aquí para mí, dije,
mi voz baja y temblando con una rabia que no sabía que poseía. Te paras ahí con tu traje caro después de que hiciste estallar mi vida, y finges estar preocupada. Su sonrisa se tensó en los bordes. Ahora, Audrey, no seas dramática. ¿Dramática? Casi me reí. Fue un sonido crudo y feo. Lo que importa, Beatrice, es que me traicionaste. Traicionaste a tu propia hermana. Te llevaste a mi esposo, mi hogar, mi vida, y ahora tienes el descaro de pararte aquí y ofrecerme tu lástima. Ver. Aléjate de mí. Por primera vez, su máscara se deslizó por completo. La falsa simpatía se desvaneció, y sus ojos se convirtieron en fríos y duros trozos de hielo. La verdadera Beatrice finalmente estaba a la vista. Bien, siseó, su voz perdiendo su dulce pretensión. Sé una mártir. Revuélcate en tu miserable pequeña vida. Pero no te atrevas a esperar que sienta pena por ti. Dio un paso más cerca, su voz un susurro venenoso. Siempre has sido débil, Audrey. Eres frágil. Por eso la gente te abandona. Por eso Arthur me eligió a mí. Él quería una mujer fuerte, no un pajarito roto. Se dio la vuelta sobre sus talones y caminó de regreso a su coche, dejándome allí en el pavimento, sus palabras flotando en el aire como gas venenoso. Débil. Frágil. Los viejos insultos, las viejas etiquetas. Pero esta vez, no me dieron ganas de llorar. Me dieron ganas de luchar. La crueldad de Beatrice fue la chispa inesperada que encendió un fuego en mí. Yacer en mi sofá, derrotada, era precisamente lo que ella quería. Era lo que mis padres siempre habían esperado. Era el papel en el que me habían encasillado toda mi vida. Y en ese momento, de pie fuera de mi triste y pequeño apartamento, decidí que ya no iba a interpretar ese papel. El lunes siguiente, me duché, me puse mi mejor vestido de trabajo y volví a la escuela. Caminar por el pasillo se sintió como caminar sobre la cuerda floja. Podía sentir las miradas, oír cómo los susurros se detenían a mi paso. Mi amiga Carol corrió a mi lado, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. Auré. Oh, gracias a Dios. ¿Estás bien? Solo le di una pequeña y tensa sonrisa. Lo estaré, dije, y por primera vez, casi lo creí. Esa semana, hice la llamada. Encontré una terapeuta, una mujer llamada Dra. Evans. Mi primera sesión fue una de las horas más difíciles de mi vida. Me senté en su lujoso sofá, retorciendo un pañuelo de papel en mis manos, y durante los primeros 20 minutos, no pude hablar. Entonces, la presa se rompió. Le conté todo, sobre ser la gemela en la sombra, sobre mis padres, sobre el amor tranquilo de Arthur y su sorprendente traición, sobre la sonrisa triunfante de Beatrice. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. La doctora Evans simplemente escuchó pacientemente, y cuando terminé, dijo algo que se me quedó grabado. Audrey, has estado llevando el peso de las definiciones que otras personas tienen de ti durante mucho tiempo. Quizás es hora de escribir la tuya. No fue una solución mágica, pero fue un comienzo. Seguí volviendo. Comenzamos el lento y doloroso trabajo de desentrañar los nudos de mi pasado. Una tarde, vi un folleto en la biblioteca local para un club de lectura comunitario. La antigua yo, la Audrey débil y frágil, lo habría arrugado. Pero la nueva yo, la que estaba cansada de tener miedo, le tomó una foto con mi teléfono. El martes siguiente, entré en esa sala de reuniones de la biblioteca. Mi corazón latía con fuerza. Me senté en una silla en la esquina, planeando simplemente escuchar. El libro era uno que me había encantado, y mientras las otras mujeres comenzaban a discutirlo, me di cuenta de que no estaba de acuerdo con uno de sus puntos. Antes de que pudiera detenerme, hablé. En realidad, vi la motivación de ese personaje un poco diferente, dije, mi voz apenas un susurro. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Expliqué mi punto, esperando que lo descartaran. Pero en cambio, una mujer al otro lado de la mesa sonrió. Esa es una perspectiva realmente interesante. No lo había pensado de esa manera. Fue algo pequeño, una pequeña victoria, pero se sintió monumental. Estaba haciendo nuevas amigas.
Estaba encontrando mi voz. Estaba reconstruyéndome lenta y minuciosamente, no sobre los cimientos del amor de Arturo, la aprobación de mi familia, sino sobre algo nuevo, algo que era completamente mío. Pasaron 3 meses. Mi vida encontró un nuevo y tranquilo ritmo. Era una estabilidad frágil, pero era mía. Estaba enseñando, yendo a terapia, asistiendo a mi club de lectura. Estaba empezando a dormir toda la noche de nuevo. El dolor todavía estaba allí, un dolor sordo y constante en mi pecho, pero ya no me consumía. Estaba sobreviviendo. Entonces, en una tarde de martes cualquiera, todo se trastocó una vez más. Estaba en mi aula después de la última campana, ordenando, cuando sonó mi teléfono móvil. Era un número desconocido con un código de área local. Casi lo dejo ir al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. Hola. ¿Podría hablar con la señora Audrey Carter? La voz era de un hombre, profesional y sombría. Soy yo, dije, una chispa de inquietud agitándose en mí. Señora Carter, mi nombre es David Allen. Soy abogado del bufete Allen y Asociados. Me disculpo por la llamada no solicitada. La llamo hoy en relación con su exesposo, Arthur Jensen. Se me heló la sangre. Me hundí en la silla de mi escritorio. ¿Por qué me estaría llamando el abogado de Arthur? ¿Está todo bien?, pregunté, mi voz repentinamente tensa. Hubo una pausa al otro lado de la línea, el tipo de silencio cargado que precede a las malas noticias. Señora Carter, dijo el abogado, su voz suave pero firme. Lamento informarle que el señor Jensen falleció repentinamente anoche. El aula a mi alrededor pareció deformarse y desvanecerse. Los coloridos carteles en la pared se volvieron borrosos. Falleció. Arthur. No tenía ningún sentido. Era joven, sano. ¿Qué? Exhalé, la palabra un soplo de aire. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Una afección cardíaca, me han dicho, explicó. Fue muy repentino. Lamento mucho su pérdida. Mi mente era una tormenta caótica de incredulidad y confusión. Pérdida. Ya no era mío para perderlo. Pero la noticia me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Arthur se había ido. ¿Por qué? ¿Por qué me llama a mí?, tartamudeé. El señor Jensen actualizó su testamento hace unos meses, poco después de que su divorcio se finalizara, dijo el señor Allen. Dejó instrucciones muy específicas para que me pusiera en contacto con usted directamente en caso de su fallecimiento. Hay algunos asuntos legales que discutir, pero lo más importante es que dejó una carta. Una carta que quería asegurarse absolutamente de que le llegara. ¿Una carta para mí? Después de todo este tiempo, después de todo el silencio y la crueldad, me había dejado una carta. Entiendo, dije, mi voz un eco hueco de sí misma. ¿Cuándo puedo pasar? Fijamos una reunión para la mañana siguiente. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi aula vacía, el sol del atardecer entrando oblicuamente por las persianas, proyectando largas sombras en el suelo. Arthur estaba muerto, y tenía una última cosa que decirme. La mañana siguiente se sintió surrealista. El viaje en coche a la oficina del abogado en el centro fue un borrón. Recuerdo el tráfico de la ciudad, las bocinas, la gente corriendo por las aceras, todos sintiéndose como si fuera parte de un mundo diferente, un mundo que todavía era normal. Las oficinas de Allen y Asociados estaban en el piso 25 de un reluciente rascacielos de cristal. Era el tipo de lugar que olía a dinero y a madera pulida. Me senté en una lujosa silla de cuero en la sala de espera, mis manos tan apretadas en mi regazo que mis nudillos estaban blancos. Miré por la ventana del suelo al techo la extensa ciudad que se extendía abajo, sintiéndome pequeña y absolutamente aterrorizada. ¿Qué podría haberme escrito? ¿Una disculpa? ¿Una explicación? ¿Un último y cruel giro del cuchillo? Después de lo que pareció una eternidad, un hombre de rostro amable, de unos 60 años, con el pelo plateado y un comportamiento gentil, salió a recibirme. Era David Allen. Señora Carter, gracias por venir con tan poca antelación, dijo, estrechándome la mano. Su apretón fue firme y tranquilizador. Me condujo a su oficina de la esquina.
Las estanterías cubrían las paredes del suelo al techo. Me indicó que me sentara en una de las 2 sillas frente a su gran y ordenado escritorio de caoba. Por favor, dijo, sentándose él mismo. Sé que es un momento difícil. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Revolvió una pequeña pila de papeles en su escritorio, el sonido crepitando en la habitación por lo demás silenciosa. Como mencioné, comenzó, su voz suave, Arthur hizo algunos cambios muy específicos en su testamento. Podemos repasar los detalles legales y financieros de la herencia en breve, pero fue inflexible sobre una cosa por encima de todo. Metió la mano en un cajón y sacó un único sobre blanco y liso. Lo deslizó por la superficie pulida del escritorio hasta que se detuvo directamente frente a mí. Mi nombre, Audrey, estaba escrito en el frente. Era la letra de Arthur, pulcra, familiar, la misma caligrafía que había llenado las tarjetas de cumpleaños y las notas de amor que me había dado durante más de una década. Insistió en que usted recibiera esto antes de que se discutiera cualquier otra cosa, dijo el señor Allen. Su última carta para usted. Por favor, tómese todo el tiempo que necesite. Simplemente lo miré fijamente. El sobre parecía pulsar con vida propia. Mis manos temblaban mientras lo alcanzaba. El papel se sentía frío y pesado en mi mano. Por un momento, no pude animarme a abrirlo. Estaba aterrorizada de lo que había dentro, pero sabía que tenía que hacerlo. Tenía que saberlo. Lentamente, con los dedos temblorosos, rompí el sello y desdoblé la única hoja de papel que contenía. Las palabras estaban escritas con la letra familiar de Arthur, aunque las letras parecían un poco más temblorosas de lo que recordaba. Respiré hondo y entrecortadamente y comencé a leer. Querida Audrey. Si estás leyendo esto, significa que mi tiempo se ha agotado. Hay 1000 cosas que quiero decir, 1000 disculpas que te debo, pero no tengo tiempo para 1000. Solo tengo tiempo para la verdad. Así que empezaré con lo más importante. Lo siento muchísimo. Sé que lo que he hecho parece monstruoso, imperdonable. Pero necesito que me creas cuando te digo que cada cosa cruel que hice, cada mentira que dije, la hice para protegerte. Hace 6 meses, fui al médico por lo que pensé que era solo acidez estomacal persistente. No lo era. Era mi corazón. Me diagnosticaron miocardiopatía, una enfermedad terminal. Los médicos fueron directos. Me dieron 1 año, quizás menos si tenía mala suerte. Mi mundo se acabó en esa pequeña y estéril sala de examen. Mi primer pensamiento, mi único pensamiento, fuiste tú. ¿Cómo podría dejarte? ¿Cómo podría cargarte con la tarea de verme debilitarme cada vez más? Pero entonces un pensamiento más práctico y aterrador me golpeó. ¿Qué te pasaría a ti después de que yo me fuera? Especialmente con Beatrice en escena. Por la misma época, el abogado del patrimonio de mi difunto tío finalmente me contactó. Beatrice llevaba meses hablando de esta herencia, desde que él falleció. Se imaginaba que era una vasta fortuna. Al principio, esperé que tuviera razón, que fuera una bendición que pudiera asegurar tu futuro. Pero era una maldición. El patrimonio no era una fortuna. Era una trampa. Estaba sumido en más de $2 millones en deudas y pasivos ocultos. Beatrice, por supuesto, no lo sabía. Solo escuchó la palabra patrimonio, y su codicia se apoderó de ella. Lo vio como su billete dorado. Y ahí fue cuando vi la única salida. Una forma terrible, horrible, pero la única que se me ocurrió para salvarte. Tenía que hacer que ella quisiera la deuda. Tenía que hacer que me quisiera a mí. Tenía que alejarte, Audrey. Tenía que romperte el corazón para salvar tu futuro. Fue la cosa más dura y vil que he hecho en mi vida. Cada palabra fría, cada noche que llegaba tarde a casa, cada vez que veía el dolor en tus ojos y no hacía nada, era como un cuchillo en mi propio estómago. La noche que pedí el divorcio, la noche que ella estuvo allí en nuestra casa, nunca he sentido tanto autodesprecio. Pero tenía que llevarlo hasta el final. Necesitaba que ella estuviera legalmente vinculada a mí y a mi maldito patrimonio cuando yo me fuera. Y necesitaba que tú estuvieras legal y completamente libre de él. Te he dejado mi póliza de seguro de vida personal y mi plan de jubilación.
No es una fortuna, pero está limpio. Es tuyo. Debería ser suficiente para ayudarte a empezar de nuevo, un verdadero comienzo, sin su toxicidad ni su ruina financiera cerca de ti. Te mereces una vida de paz, mi Audrey. Una vida libre de todo esto. Por favor, intenta perdonarme. Por favor, sabe que, a mi manera rota y terrible, nunca dejé de amarte. Ni por un solo segundo. Sé fuerte, Audrey. Eres mucho más fuerte de lo que jamás sabrás. Con amor siempre. Arthur. Terminé la carta, y el mundo simplemente se desvaneció. No podía respirar. Un sonido crudo y herido, salió de mi garganta. La carta cayó de mis dedos inertes sobre el escritorio. Todo era una mentira. La frialdad, el romance, la traición, todo había sido un acto de amor desesperado, trágico y desinteresado. No me había dejado. Me había salvado. Había sacrificado su nombre, su honor y mi amor por él solo para protegerme. Me quedé sentada en esa silenciosa oficina en lo alto de la ciudad. Y lloré. Lloré por el hombre que había perdido 2 veces, una por una mentira y ahora, para siempre, por la verdad. Y ahora mismo, contándoles esto, compartiendo esta verdad imposible, tengo que hacer una pausa. Todavía es una herida que duele. Se siente tan en carne viva hoy como se sintió en esa oficina. Si todavía están escuchando, si todavía están aquí conmigo, por favor, ayúdenme dándole me gusta a este vídeo y comentando el número 1 abajo. Esto me permite saber que le han dado me gusta, y me dice que están conmigo en este increíble y doloroso viaje. Su apoyo es un gran estímulo y, de verdad, me anima. Por favor, comenten el número 1, y luego escuchen mientras les cuento el resto de mi historia. No sé cuánto tiempo lloré en la oficina del señor Allen. Fue un perfecto caballero, empujando silenciosamente una caja de pañuelos de papel sobre el escritorio y saliendo a buscarme un vaso de agua. Cuando finalmente me recompuse, me explicó amablemente los aspectos legales. Todo lo que Arthur había escrito era cierto. El acuerdo de divorcio se había estructurado para darme todos sus activos líquidos mientras me separaba legalmente de cualquiera de sus futuras propiedades o deudas. La deuda de $2 millones estaba ahora legalmente vinculada a su patrimonio. Y la única beneficiaria y prometida, la mujer que lo había reclamado públicamente, era Beatrice. Él le había construido una hermosa jaula dorada, y ella había volado directamente hacia ella. El funeral fue unos días después. Fui, pero me senté en la última fila, oculta detrás de un gran pilar de mármol. Vi a Beatrice en la primera fila, vestida con un elegante y caro vestido negro, un delicado velo cubriendo su rostro. Era la imagen de la prometida afligida. Se secaba los ojos con un pañuelo, apoyándose en el brazo de uno de sus amigos ricos. No tenía ni idea. Estaba de luto por el hombre que pensaba que la había convertido en multimillonaria, completamente inconsciente de que, de hecho, la acababa de hacer responsable de una montaña de deudas. Al ver su actuación, no sentí ira ni siquiera tristeza. Por primera vez en mi vida, en lo que respecta a Beatrice, no sentí nada más que una profunda y vacía lástima. Había pasado toda su vida persiguiendo cosas brillantes e impresionantes, dinero, estatus, los maridos de otras personas, y todo la había llevado a esto, un asiento de primera fila en una mentira. La carta de Arthur me había dado un regalo extraño y agridulce. Había reformulado toda mi vida. No era la débil que fue abandonada. Era la que había sido protegida. Era la que había sido amada. El dinero del seguro de vida y del fondo de jubilación de Arthur, su verdadera herencia para mí, apareció en mi cuenta bancaria unas semanas después. Mirar el número en la pantalla se sintió surrealista. No era un premio de lotería, era el precio de su desamor y el mío. Pero sabía lo que tenía que hacer con él. Tenía que honrar su sacrificio. Tenía que vivir, y vivir bien. Mi primer acto fue empezar a buscar casa. Mi pequeño apartamento había cumplido su propósito como búnker, pero ahora necesitaba un hogar. Encontré una pequeña casa tipo bungalow en una calle tranquila y arbolada, muy parecida a la que Arthur y yo habíamos compartido, pero esta era más pequeña, más acogedora. Tenía un gran patio trasero, perfecto para un jardín. Hice una oferta y fue aceptada.
Fue por esa época cuando comenzaron las llamadas de Beatrice. La primera me la perdí. Dejó un mensaje de voz cortante y molesto. Aurey, soy yo. El abogado del patrimonio está siendo muy confuso. Devuélveme la llamada. Lo ignoré. Unos días después, otra llamada. Otro mensaje de voz, este más tenso. Aurey, ¿dónde estás? Están hablando de acreedores, de embargos. Esto es ridículo. Arthur era rico. Llámame. Luego comenzaron los mensajes de texto, un aluvión frenético de ellos. Dicen que el patrimonio es insolvente. Esto tiene que ser algún tipo de error. Debes saber algo. Finalmente, una tarde, mientras empacaba cajas en mi apartamento para la mudanza a mi nueva casa, llegó un correo electrónico de ella. El asunto era solo mi nombre, Aurey. El mensaje era corto. Tenemos que hablar. Soy tu hermana. Llámame. Miré el correo electrónico durante mucho tiempo. Soy tu hermana. La frase que había usado toda mi vida para exigir mi conformidad, mi silencio, mi deferencia. La antigua Audrey habría sentido una punzada de culpa. La antigua Audrey la habría llamado, habría intentado ayudar, habría intentado arreglarlo. Pero la antigua Audrey ya no existía. El último regalo de Arthur para mí no fue solo el dinero. Fue la verdad. Me había mostrado, de la manera más dolorosa imaginable, quién era realmente mi hermana. Con mano firme, moví el cursor sobre el correo electrónico. Lo arrastré al icono de la papelera. Y luego vacié la papelera. El último cordón se había cortado. Su caos era suyo. Ya no tenía nada que ver conmigo. Ha pasado un año desde ese día en la oficina del abogado. Estoy escribiendo esto desde el solarium de mi nueva casa. Mi jardín está prosperando. Tengo hileras de tomates, calabacines y más rosas de las que sé qué hacer. Mis manos suelen estar cubiertas de tierra, y nunca he sido más feliz. Sigo enseñando. Mis alumnos siguen siendo la parte más brillante de mi día. Sigo yendo a mi club de lectura los martes, y las mujeres de allí se han convertido en mi familia. Mi amiga Carol viene a cenar todos los viernes. Bebemos vino y hablamos durante horas. Mi vida es tranquila. Es sencilla. Y es enteramente, maravillosamente mía. No soy la misma mujer que era antes. El dolor del pasado me ha cambiado. Ha tallado nuevas líneas en mi rostro, pero también ha tallado una nueva fuerza en mi alma. Empecé a hacer cosas que la antigua Audrey habría estado aterrorizada de hacer. Me uní a un grupo de senderismo, y el mes pasado estuve en la cima de una montaña y miré el mundo, sintiéndome gloriosa, impresionantemente pequeña y poderosa a la vez. La carta de Arthur sigue conmigo, guardada en una pequeña caja de madera en mi armario. Es un recordatorio de la complejidad del amor y el sacrificio, de las formas en que las personas pueden herirnos y sanarnos. Y aunque todavía lucho con el dolor de su traición, también siento una profunda gratitud por la oportunidad que me había dado de recuperar mi vida. No sé qué pasó con Beatrice. Después de que corté el contacto, nunca más supe de ella. Solo puedo suponer que está lidiando con las consecuencias de sus propias elecciones. A veces me pregunto si alguna vez supo la verdad, pero la mayor parte del tiempo, no pienso en ella en absoluto. Por primera vez en mi vida, no estoy mirando por encima del hombro la sombra de otra persona. Estoy mirando hacia adelante, hacia el sol, y siento algo que pensé que había perdido para siempre. Esperanza. Una esperanza tranquila, constante y resiliente por el futuro. Mi futuro. Una historia en la que finalmente soy yo quien sostiene la pluma. Gracias. Gracias por escuchar mi historia. Significa más de lo que imaginan. Si alguna parte de esto resonó con ustedes, si alguna vez se han sentido como si estuvieran viviendo a la sombra de otra persona, por favor, compartan sus pensamientos abajo. Su amabilidad y sus historias nos ayudan a todos a sentirnos un poco menos solos. Gracias por estar aquí.